Muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar aquí en el primer curso sobre enfermedades visuales frecuentes de parte de Sexud Cochabamba, la Sociedad Científica de Unifrance Cochabamba. En esta oportunidad tenemos al doctor Nelson Alejandro Flores Jiménez, quien es titulado en la carrera de medicina en 2009. Concluyó la especialidad en salud ocupacional en la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón en 2013. Trabajó como médico ocupacional en YPFB, refinación del 2011 al 2015. Trabajó como médico ocupacional encargado de diseñar el sistema de gestión en salud ocupacional para la empresa de ELTEC, que sea el 2016 al 2018. Trabaja como médico ocupacional en Cerámica Cobose RL del 2019 al 2021. Dio charlas de capacitación en jornadas de salud ocupacional en la Caja de Salud Cordes el 2013. Disertó en el primer seminario de seguridad y salud ocupacional del sector eléctrico boliviano para ENDE Corporación en 2017 y dictó el curso básico de primeros auxilios para electricistas nivel 1 Es lo más importante que tenemos que hacer. Del 2016 al 2018. Doctor, por favor. Muy buenas noches con todos. Quien les habla, el doctor Nelson Flores. Quiero hacer un especial agradecimiento a la doctora Torrico por todo el apoyo brindado y por la colaboración para que se pueda dar el curso del día de hoy, ¿no? Bueno, ante todo, felicitarles por las fiestas, ¿no? Estamos cerca de Navidad. Desearles todo lo mejor a ustedes y a sus familias. Como ya nos adelantaba la doctora, hemos preparado un temita referente a lo que son las enfermedades más frecuentes, referente a las patologías visuales, ¿no? Entonces, si me permiten, si tengo acceso a compartir información, voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, permítame un segundito. Ok. Perfecto. Bueno, pedirles, ¿no? Si tenemos algún pormenor referente a la presentación, les pido encarecidamente que nos puedan comunicar para que podamos darle solución en la brevedad posible. Bueno, como les decía, el día de hoy nos compete hablar de enfermedades visuales más frecuentes en el medio y a nivel mundial también. Vamos a hacer un repaso de toda la información básica que es pertinente para desarrollar este tema. En este sentido, pues vamos a empezar hablando sobre la información que nos facilita la Organización Mundial de la Salud, que es el ente encargado a nivel mundial de ir registrando, ir avalando todos los temas relacionados a salud, ¿no? En coherencia para manejar un solo idioma a nivel mundial, ¿no? Toda la información oficial es emitida por este ente y también por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? En este entendido, la Organización Mundial de la Salud llega un dictamen de que cada segundo jueves de octubre de todos los años sea recordado el Día Mundial de la Salud Visual, ¿no? Esto para iniciar sus campañas de prevención, para lanzar información referente a los cuidados que debe tener la población en general, para preservar el sentido visual, ¿no? Para preservar los órganos de la visión. En este sentido, pues es importante recordar que cada segundo jueves de octubre se recuerda el Día Mundial de la Salud Visual, ¿no? Fuera de esa información, también la Organización Mundial de la Salud nos facilita información referente a comentarnos que el 80% de la información que llega al cerebro es canalizada vía visual, ¿no? Por los ojos. Esto apoyado en varios estudios que se han dado a la fecha, ¿no? Neurológicos y también fisiológicos referente a los órganos de la visión. También otro dato interesante que nos lanza es de
cada 10 personas a nivel mundial, 4 necesitan una atención oftalmológica en diferente grado, desde una atención básica en salud referente a los temas visuales hasta emergencias oftalmológicas a consecuencia de trastornos diversos, ¿no? Pero en sí, de cada 10 personas, 4 necesitan una atención médica. Incluso puede que estas personas no sean conscientes de que necesiten una valoración oftalmológica como tal, ¿no? Entonces, otro dato interesante es que durante los años 2000, ¿no? 1999 al año 2021, se han ido haciendo encuestas por diferentes organizaciones dependientes de la OMS, ¿no? En las cuales se han ido haciendo consultas a la población, a los pacientes referente a los temas de salud. En una de estas encuestas, pues se lanzó una pregunta muy interesante, la cual decía, ¿cuál es el sentido que más teme perder usted, ¿no? Ya sea en el ámbito ocupacional, en la vida diaria, referido a algún tipo de eventualidad, accidente súbito que se puede dar, ¿no? ¿Qué es lo que le dolería más a usted perder referente a los 5 sentidos, ¿no? Y pasa que el 77% de las personas que han respondido a esta encuesta a nivel mundial, pues eligieron la visión, ¿no? Es fácil de entender esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos, la parte activa laboral, si ustedes quieren, la mayor parte de los trabajos, pues necesitan en sí hacer uso del sentido de la visión, ¿no? Muchas actividades manuales, muchas actividades a detalle, necesitan pues tener mínimamente una capacidad visual razonable, si no es excelente, ¿no? Entonces, la mayoría de las actividades en el rubro pues implican el uso de la función visual. Son muy pocas las tareas donde no son necesarias, obviamente donde puede haber gente que pueda desempeñar sus funciones, pero la gran mayoría pues es necesario hacer uso del sentido visual, de la vista, ¿no? En ese sentido, se aplican metodologías de prevención. Y para el tema visual específicamente hablando, pues nosotros aplicamos los niveles de prevención del modelo de Level y Clark, ¿no? Que han sido publicados en 1965 y han sido adaptados por Milton Terris en 1978, ¿no? Entonces, esta metodología de prevención cuenta con 3 etapas, ¿no? Y cada una de estas etapas comprende entre un nivel intermedio, entre etapa y etapa, ¿no? Teniendo como prevención primaria el nivel 1 y nivel 2, que coinciden en la promoción de la salud, ante todo, en informar a las personas. Esto también es la metodología que sigue la OMS, ¿no? Informar a la gente referente a los temas de interés, en este caso en los temas visuales. El nivel número 2, protección inespecífica y específica. Acá ya hablamos no solamente de las consultas, las valoraciones que debe hacerse la población referente a las enfermedades, ¿no? Sino también al tema de difundir las metodologías de prevención o de protección. Tema muy importante para el ámbito laboral, ¿no? El uso de lentes de seguridad, el uso de lentes para ciertas situaciones del ambiente, ¿no? Como las gafas de sol, qué características, qué condiciones tienen que tener, ¿no? Eso es muy importante. Y referente a la prevención secundaria, tenemos un nivel 3 y un nivel 4, ¿no? En donde el nivel 3 significa un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y un nivel 4 significa la limitación de los daños, ¿no? Importante tener en cuenta dentro del nivel del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno los avances, ¿no? Tecnológicos, científicos y médicos que hemos tenido a la fecha. A un principio, ¿no? Los avances dentro del tema del tratamiento de los trastornos oftalmológicos eran pues muy limitados. Para darles en conocimiento, por ejemplo, ciertas prótesis, ciertas cirugías tenían en cuenta, digamos, materiales pues muy poco adaptables al organismo, ¿no? O sea, que el mismo organismo podía llegar a rechazarlos, ya que muchos de estos componentes, por ejemplo, en el tema de las prótesis, empezaron siendo metálicos, de titanio y de otros tipos de materiales. En la actualidad, eso ha ido mejorando con la tecnología.
ahora tenemos uso de polímeros, materiales hipoalergénicos, ¿no? Que son parte de las nuevas prótesis, especialmente en la parte visual, ¿no? Eso es importante. Referente a la limitación de los daños, es importante hacerles saber que referente a los trastornos visuales, muy pocos de estos llegan a ser una emergencia, ¿no? Una urgencia como tal. Generalmente los que llegan a tener esta criticidad, pues son los que están relacionados a otros tipos de trastornos que pueden conllevar a la pérdida de la vida humana. Ejemplo, los politraumatismos. Un accidente cerebrovascular puede tener manifestaciones en el sistema visual, ¿no? Que uno puede llegar a determinar en cierto criterio, pero por lo general no es la emergencia a tratar, no es la urgencia a tratar tampoco los temas visuales. Por lo general, estos se tratan un poquito a mediano y a largo plazo, ¿no? Y ante todo, hablando de la limitación de los daños, ¿no? Del nivel 4, ante todo, pues ante accidentes, traumatismos y lesiones que tengan que ver con la vía visual, lo que impera, ¿no? Es tratar de mantener el órgano visual, recuperarlo o salvarlo en la mayor parte posible, ¿no? Tal vez la funcionalidad se vea limitada, tal vez la visión se pierda en ese afán, ¿no? Pero por lo menos hay que tratar de recuperar estéticamente todo lo que se pueda referente al órgano visual, ¿no? Aunque la parte funcional quede perdida en última instancia, ¿no? Siempre priorizando la vida del paciente. Y por último, el tema de la rehabilitación, donde ya pues profundizamos en lo que son las metodologías, las técnicas, todo lo que son los materiales que actualmente se usan, la tecnificación, pero no hablando de tecnología. Cuando hablamos de la tecnificación a este nivel, pues hablamos de la técnica, de los procedimientos, de todo lo que ha ido evolucionando hasta llegar a lo óptimo actualmente, que el día de mañana pues ya va a ser una escala inferior, ¿no? O sea, estamos en la mejora constante, ¿no? Referente a la tecnificación. Y bueno, en sí, aplicado a todo lo que es la parte oftalmológica, estas serían las escalas de los niveles de prevención. Importante tomarlos en cuenta, ¿no? Bueno, ante todo, referente a los temas de los trastornos visuales más comunes, las consecuencias visuales próximas para este tipo de trastornos tienden a ser la disminución de la agudeza visual y la ceguera como complicaciones concluyentes para cualquier tipo de trastorno. Según la Organización Mundial de la Salud, acá la volvemos a repetir, en el año 2020 se lanzó un estudio a nivel mundial donde ellos lanzaban cierta información que voy a proceder a comentarles a continuación, ¿no? Según ese estudio del 2020, 1.300 millones de personas tienen algún tipo de deficiencia visual en diferente grado, desde leve, moderada, severa. De estos, 314 millones de personas a nivel mundial llegan a presentar algún tipo de discapacidad visual severa, ¿no? Y de estos 1.300 millones, 269 millones presentan alguna baja en la visión, ¿no? En diferentes niveles también, ¿no? Y de estos, 45 millones son ciegos. Esto equivale al 7% de la población mundial, ¿no? Para el año 2020. Entonces, esta es la información que nos lanza la Organización Mundial de la Salud referente a los trastornos visuales que pueden llegar a desencadenar una ceguera. Este estudio está pues al acceso y a la revisión de todos los que están interesados del tema, ¿no? En la página oficial de la OMS. Ustedes pueden revisar a detalle esta información muy interesante referente al tema visual. Bueno, según este estudio también se ha podido clasificar los principales factores de riesgo de la discapacidad visual o la disminución de la agudeza visual también, si se quiere, ¿no? La Organización Mundial de la Salud concluye que existen 3 condicionantes que pueden desencadenar que estos trastornos se manifiesten a mayor escala en la sociedad, los cuales son condiciones socioeconómicas en primer lugar, en un segundo edad, la edad de las personas y en un tercero, el género de las mismas, ¿no? Referente a las condiciones socioeconómicas, se ha demostrado en este estudio que el 87% de la población con discapacidad visual
está en países de vías en desarrollo, ¿no? Son países del tercer mundo, si ustedes quieren, en los cuales nosotros todavía nos encontramos en esta lista, ¿no? Referente a la edad, el 65% de la población con discapacidad visual es mayor a 50 años, ¿no? Y por ende todas las patologías que puedan desencadenar en una discapacidad visual o en una disminución de la agudeza visual, pues entran dentro de este 65%. Luego, referente al género, por último, ¿no? Más del 60% de las personas con discapacidad visual tienden a ser mujeres mayores a 50 años de edad, ¿no? Obviamente, esto tiene un énfasis y una conexitud, si ustedes quieren, no solamente con el sexo, sino también con las actividades que desarrollan estas personas, ¿no? No solamente en el ámbito laboral, sino también en su cotidiano devenir, ¿no? Muchas personas del sexo femenino que tienden a ser madres, amas de casa, también están encargadas de otros tipos de actividades en el hogar que muchas veces condicionan una lesión reversible o irreversible en el tema visual, ¿no? Importante ese dato. Bueno, parte de esta información, también brindada por la OMS, nos dice una cuantificación, ¿no? De cuál es la escalada, el ascenso de estos trastornos en el tiempo, que han sido registrados desde 1990 y tienen una proyección a largo plazo. Ellos proyectan el crecimiento de este tipo de trastornos hasta el 2050. En esta tabla en específico, podemos ver los trastornos en la visión, ¿no? Lo importante es saber que para el año 2020 y 2021 ellos registraban, ¿no? O registran a la actualidad aproximadamente 237.1 millones de personas que registran algún grado de disminución en la agudeza visual o trastorno visual, ¿no? Y por otro lado, entre el 2020 y el 2021, tenemos una cifra de 38.5 millones de personas que llegan a presentar ceguera, ¿no? Como les decía, con el tiempo ellos hacen una proyección referente a la población, a la sobrepoblación mundial que vivimos, que es una realidad, ¿no? Y proyectan que para el año 2050 las personas que presenten algún tipo de trastorno visual o disminución de la agudeza visual se dispare hasta llegar a los 587.6 millones de personas, ¿no? Y referente a las personas que llegan a tener algún grado de ceguera, pues hasta el 2050 ellos proyectan que va a haber 114.6 millones de personas que lleguen a presentar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la tendencia es aumentar referente a la población mundial, ¿no? Conforme vayamos aumentando de población, pues también los trastornos pues van en aumento, ¿no? Esto va de la mano también con los temas sociales y económicos, ¿no? Como lo decíamos anteriormente. Bueno, ahora, dentro de este estudio, muy interesante, también se ha hecho una diferenciación, si ustedes quieren, de las principales causas de ceguera en el mundo, ¿no? De los principales trastornos que nos llevan, y que es ya el meollo del tema, ¿no? Los principales trastornos más comunes visuales que decíamos a un principio, ¿no? Dentro de este estudio se ha identificado que el 39% corresponden a trastornos relacionados a cataratas, ¿no? Ese es el número uno, con un 39%. Luego tenemos un 18% relacionado a errores de la refracción que no llegan a ser corregidos o que están en vías de ser corregidos. Ocupan un segundo puesto con un 18%. Luego tenemos con un 10% trastornos relacionados a glaucoma, ¿no? Ese sería el tercer puesto con un 10%. Y luego ya tenemos trastornos con menos porcentaje, obviamente, relacionados a degeneración macular por la edad. Tenemos trastornos relacionados a retinopatía diabética, que en estudios anteriores de la OMS, la retinopatía diabética ocupaba un segundo o un tercer lugar, pero actualmente esto se ha ido actualizando, pues la tabla ha quedado en este sentido, ¿no? También tenemos las opacidades corneales,
los tracomas, la ceguera infantil y los otros que ocupan un 11% al final de la lista, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahora en esta charla, pues nos vamos a enfocar o vamos a hacer énfasis en los tres primeros trastornos que son más comunes, ¿no? De presentar patologías que desencadenen en una disminución de la agudeza visual o en una ceguera, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un estudio igual con una proyección hasta el año 2030, ¿no? Que se ha hecho un seguimiento desde el 2016 y se ha proyectado de acuerdo a esas tendencias al 2030, referente a lesiones maculares degenerativas, ¿no? Entonces empezábamos el 2016 con 178.4 millones de personas. Esta tendencia ha ido escalando con los años y aproximadamente entre el 2020 y 2021 tenemos casi rondando los 200.000 millones, ¿no? De casos. Pero hay una tendencia que para el 2030 esto se eleve hasta exceder los 250 millones de casos, ¿no? Algo similar se hace un estudio referente al glaucoma, que era uno de los trastornos más comunes, el más frecuente, ¿no? Para el 2016 se tenía registrado 69.2 millones de personas que tenían registrados padecer este tipo de trastornos, ¿no? Para el 2020-2021 arrojaban cifras de entre 76 y 78, ¿no? millones de personas que padecían de glaucoma. Esta tendencia hacia el 2030 tiende a subir, llegando a registrar tentativamente entre los 95 y 98 millones de personas que van a padecer este tipo de trastorno, como es el glaucoma, hasta el 2030. Todo esto es información que hemos extraído de ese estudio de la OMS, ¿no? Bueno, no todo se queda en la OMS, también es importante hablar de nuestra realidad a nivel nacional. Ustedes sabrán que la institución llamada a registrar todos los trastornos relacionados a la visión, a las personas que quedan con algún grado de ceguera, ¿no? Por ende, la ley los contempla como personas que han perdido la capacidad visual, ¿no? Y tienen por norma, por ley a nivel nacional, consideraciones contempladas dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, la institución llamada, la institución generada por el Estado, para poder hacer este control, este seguimiento a su población que padece de algún grado de discapacidad referente al tema visual, pues es el Instituto Boliviano de la Ceguera. Este es un nexo de los diferentes programas e instituciones que ustedes pueden tener acceso entrando a la página oficial del CEDES, del Ministerio de Salud, donde tanto para el Ministerio de Salud y para el CEDES tiene un acceso para que entren a su portal y puedan corroborar esta información que en este momento les vamos a compartir. Dentro de nuestra normativa del territorio nacional, legalmente definimos a una persona ciega establecida, propiamente dicha, en la ley del 22 de enero de 1957, vigente a la fecha, ¿no? Donde en su artículo segundo nos dice que es ciego aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor, y su campo visual sea de 20 grados o menor en el mejor ojo o con la mejor corrección. Como les digo, esto está contemplado en la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia, la ley 22 de enero de 1957. Y bueno, esta normativa no solo nos sirve para incluir a estas personas, para identificarlas, para ayudarlas, ¿no? Con los diferentes programas que pueda dar el Estado referente al manejo de este tipo de pacientes, sino también para considerar el tema de los derechos laborales. Muchas de las personas, producto de sus actividades laborales, pueden llegar a tener algún tipo de discapacidad o llegar a padecer la ceguera propiamente dicha, como lo dicta nuestra Constitución. Y esto es importante para el tema de los seguros, de las cajas nacionales, del descargo de prestaciones, ¿no? A nivel público y a nivel privado. Y también tiene relación con el tema de los seguros a largo y a corto plazo, ¿no?
Entonces, la ley estipula estos considerandos para ser aplicados dentro del uso y de las costumbres en salud que tenemos a nivel nacional. Muy importante saber estos datos porque actualmente el médico no solamente es médico, tiene que apoyarse en la parte legal para no tener omisiones referente a ciertos criterios, ¿no? No solamente fisiológicos y biológicos y de salud, sino que guardan estrecha relación con las normativas y con las leyes a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional, ¿no? Bueno, es acá de este portal de donde extraemos la información, ¿no? Lastimosamente haciendo relación con información del Colegio de Oftalmólogos, ¿no? A nivel Bolivia, no tiene una relación muy estrecha porque la actualización de esta página me parece que se da cada 3 o cada 2 años en referente a sus estudios, a su relevamiento de información, pero al ser la página oficial, vamos a brindarles la información para que tengamos una noción a nivel nacional, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos el número de personas que han llegado a ser registradas con diagnóstico de ceguera, ¿no? Desde, desde todos los departamentos tenemos un total de 6,466 pacientes diagnosticados con ceguera, ¿no? En Cochabamba tenemos 895 personas registradas con este trastorno de ceguera, ¿no? Entonces, esto está en la página oficial, ¿no? Como les decía anteriormente, del Instituto Boliviano de la Ceguera. En la misma página nos brindan información, ¿no? Que nos lanzan tablitas donde existen registradas personas de 0 a 17 años con diagnóstico de ceguera. En este caso son 931 personas registradas oficialmente. Personas entre 18 y 51 años, 59 años, perdón, tenemos 3,792 personas registradas. Más de 59 años tenemos 1,743 personas, ¿no? Entonces podemos llegar a hacer relación en esta torta, ¿no? Estadística, donde el 59%, la mayor parte, corresponde a las personas entre 18 y 59 años. Esto nos llama la atención, porque no solamente son las personas que son, si ustedes quieren, hábiles en edad para ejercer sus funciones laborales, sino es la edad donde empiezan también las actividades académicas en niveles más técnicos y específicos, ¿no? Es donde se hacen más prácticas, es donde se hacen más estudios, es donde las personas en esta etapa ya se profesionalizan, ¿no? Se especializan. Y otras personas en el rubro laboral, pues también tienden a hacer carrera en este periodo, ¿no? Entonces, obviamente es la parte que ocupa el primer lugar dentro de las estadísticas que podemos ofrecerles. Referente al género, ¿no? La página nos reporta que 3,549 personas registradas son personas de género masculino y 2,917 personas registradas corresponden al género femenino. Bueno, también han sacado otro tipo de estadísticas, datos por grado de ceguera, donde tienen están discriminados entre ceguera total y una baja en la visión, ¿no? En este entendido, predominan las personas que tienen una ceguera total con un 68%. En cambio, las personas que han registrado una baja visual están registradas 2,081 personas, ¿no? De manera oficial. Bueno, esa información muy importante, era pertinente facilitarles si ustedes quieren. Permítanme un segundito, tenemos un detallito aquí. Ya. Si tienen algún percance con el audio, con el video, por favor háganmelo saber y yo voy a tratar de corregirlo, ¿no? Y como lo decíamos anteriormente en las listas de la Organización Mundial de la Salud, una de las primeras patologías que desencadenan en una disminución de la agudeza visual y en la ceguera, pues son las famosas cataratas, ¿no? Acá presentamos
Uy, perdón. Acá vamos a hablar principalmente, en un segundito vamos a configurar. Ya. Vamos a hablar primero de las cataratas, donde definimos la catarata como la opacidad del cristalino, ¿no? Acá podemos ver en la imagen un ojo normal de un ojo que padece catarata. Como la mayoría de ustedes pueden evidenciar, pues detectar una catarata puede ser cuestión de práctica, incluso a primera inspección, bajo una valoración no tan técnica, sin necesidad de tanto instrumento más que una linterna de auscultación, pues ya podemos ir evidenciando las características de este tipo de trastorno. Como lo decíamos, se caracteriza por la opacidad del cristalino, ese es el concepto de catarata, ¿no? Y acá en la imagen podemos ver la comparación entre lo que es un cristalino normal, ¿no? Translúcido, como lo dice su nombre, cristalino, de uno que padece de una catarata, que se ha podido opacificar por diferentes causas que vamos a ir mencionando más adelante, ¿no? Entonces, el primer trastorno que vamos a desarrollar es la catarata. Acá en esta imagen pueden ver cómo un ojo sano, ¿no? Va evolucionando el trastorno hasta llegar a un ojo con catarata avanzada, ¿no? Esto tiene niveles, ¿no? No se desencadena, digamos, de la noche a la mañana, tienen procesos, ¿no? Y van evolucionando desde una fase inicial a una fase avanzada, donde ya nosotros podemos identificarlo a simple vista como en la imagen anterior. Importante resaltar los factores desencadenantes que nos van a producir esta opacidad del cristalino, pues como número uno tenemos el envejecimiento, la vejez, ¿no? Ocupa el 70% de los casos de personas que padecen de cataratas a nivel mundial, ¿no? Esto vale decir que es inducido por la edad, es una degeneración que va de la mano de la edad de los pacientes, ¿no? Como segunda instancia tenemos los traumatismos, ¿no? Luego tenemos las toxinas, las enfermedades sistémicas como la hipertensión, la diabetes, ¿no? El tabaquismo y por último pueden ser también de carácter hereditario. Referente a las cataratas, la patogénesis no está comprendida totalmente por completo, solo tenemos la noción de que es la opacificidad del cristalino. Como pueden ver en la imagen de acá, de la derecha, de la izquierda, mejor dicho, perdón, tenemos un cristalino totalmente transparente, sin catarata, a diferencia de un cristalino opaco, ¿no? Que ya padece de las cataratas, ¿no? Entonces, los factores contribuyentes que se ha llegado a identificar a la fecha son deterioros por oxidación, son daños por exposición a rayos ultravioleta y también son condicionantes relacionados a una mala nutrición o a una nutrición deficiente. Como pueden ver en la imagen de la derecha esta vez, pues hay una diferencia entre la agudeza visual que tiene una persona que tiene una visión normal de una persona que padece de cataratas, ¿no? Entonces hay una disminución en la agudeza visual, ¿no? Entonces vamos a sintetizar este trastorno indicando que pues se puede evidenciar un aglutinado de proteínas, ¿no? Son alteraciones en las proteínas, en la síntesis de estas proteínas, que dan esa coloración amarilla marrón, ¿no? Amarillenta, marrón, más o menos se puede llegar a tener esas tonalidades, donde no solamente se va a poder observar la opacidad, sino también vamos a encontrar vesículas entre las fibras cristalinas, ¿no? Como nubosidades o algodón, de manera algodonosa, basuritas, si ustedes quieren, que se pueden ir viendo flotando dentro de lo que es esta estructura, ¿no? También hay la migración y el agregamiento aberrante de células epiteliales, pero esto ya es a más detalle, a más profundidad. Vale decir que a la fecha no hay un tratamiento que retarde o revierta los cambios químicos que pueden producir este trastorno, ¿no? Bueno, la clasificación.
Para ir una vez identificado, nosotros podemos tipificar según la zona de opacidad, ¿no? Según el grado de la madurez de la catarata y según la edad de la aparición. Por lo general, tipificamos la edad, ¿no?, de la catarata y la podemos asociar al grado de madurez y la podemos asociar también al grado de la zona de la opacificidad, ¿no? ¿Dónde encontramos? Las zonas, según la opacificidad, pueden ser las zonas nucleares, subcapsulares y corticales. Acá al lado derecho ustedes pueden ver más o menos cómo se manifiesta este tipo de trastorno. En las subcapsulares se puede decir que es un grado menor, ¿no? Donde podemos ver que la opacidad es limitada, ¿no? En diferencia a las nucleares que se va extendiendo, ¿no? Luego llegando a las corticales, donde ya tiene una forma totalmente aberrante o estrellada, ¿no? En la imagen podemos ver un poquito las diferencias y cómo es que se van extendiendo en todo lo que es el globo ocular. Luego, según el grado de madurez, decíamos que podemos tenerlas como inmaduras, maduras o hipermaduras. Acá también podemos hacer uso de esa herramienta donde podemos ver la lesión en una inmadura, ¿no? En cambio, en una madura ya hay un cambio totalmente hasta de coloración, y en una hipermadura, pues lo que nosotros llamamos más adelante van a ver una licuefacción de los elementos, ¿no? Y acá abajo en las imágenes ustedes pueden asociarlos, ¿no? Toda la sustancia del cristalino es opaca en una catarata madura. En una catarata inmadura tiene algunas regiones transparentes todavía que conservan la coloración. En cambio, en una catarata hipermadura, las proteínas corticales se han licuado totalmente y tienen ese aspecto lechoso, blanquecino, ¿no? Bueno, referente a la clasificación por edades, no hay mucho que decir. Estas se dividen en lo que son congénitas o infantiles, ¿no? Acá pueden ver ejemplos de cómo se van manifestando referente a las cataratas congénitas e infantiles. También tenemos las juveniles, las preseniles y las seniles, ¿no? Ya podemos hacer una subcategoría con las otras que mencionábamos anteriormente referente a la edad, la madurez y la zona que estas van tomando, ¿no? Referente al tratamiento, generalmente nosotros acá tenemos la visión de un cristalino transparente sano en comparación de un cristalino opaco con catarata. Por lo general, dentro del tratamiento correctivo o quirúrgico, procedemos a la extracción de una catarata mediante el método de facoemulsificación, ¿no? Para posteriormente poder tener acceso el paciente a un implante de lente intraocular o sus siglas LIO, ¿no? Este es un procedimiento que se tiende a hacer introduciendo una prótesis, ¿no? Acá más adelante podemos ver un poquito lo que nos detalla la técnica de la facoemulsificación, que consiste en una cirugía de catarata por microincisión manual sin sutura, ¿no? Entonces, hacemos uso, como pueden ver en las imágenes, de un vibrador ultrasónico para desintegrar el núcleo duro que está ya pues totalmente afectado, ¿no? Y donde podemos ir tratando de separar el material nuclear y la corteza que son aspirados, ¿no? El núcleo se remueve intacto y la corteza se remueve por aspirado manual, como pueden ver en las imágenes. Esto, generalmente se procede a hacer, se estila a hacer para tratar especialmente las cataratas densas, ¿no? Posteriormente, este tipo de procedimiento ya podemos pasar a lo que es la implantación de la prótesis, que también la vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Entonces acá pueden ver lo que consiste en la técnica de la instalación de lo que es la prótesis. Permítame, que en realidad su nombre técnico es la facofragmentación, ¿no? Que es la instalación de lentes intraoculares. En sí,
lo que nosotros llamamos prótesis, ¿no? Permítanme un segundito. Perdón, hemos perdido la presentación, pero vamos a recuperar en este momento. A ver. Ok. Ya. Ok, nos encontrábamos acá, ¿no? Entonces, esta metodología de implantar esta prótesis consiste en la extirpación del cristalino a través del anillo ciliar, ¿no? Es la extracción de la catarata intracapsular o la remoción del cristalino junto con su cápsula, que por lo general, como pueden ver en la imagen, se introduce de la manera en que nos está mostrando. Aquí al lado izquierdo podemos ver a más detalle en lo que consiste este tipo de prótesis, ¿no? Acá que es tan pequeña que cabe en una huella digital. El dispositivo es biconvexo central y tiene dos piernas o dos pliegues, ¿no? O ápticos, ¿no? Su ubicación óptima es en la bolsa capsular, como pueden ver en el momento de la implantación, donde es que se la deja. Se la deja plegada y una vez introducida, pues enrollada, se va plegando, ¿no? De la manera en que corresponde. Los nuevos lentes se elaboran con materiales más flexibles a base de silicona y polímeros acrílicos. Esto para evitar rechazos y lesiones, ¿no? A largo plazo. Bueno, acá ya empezamos a hablar de los trastornos de la refracción, ¿no? Que es el segundo trastorno, según la Organización Mundial de la Salud, que va a conllevar a un tema de disminución de la agudeza visual o ceguera, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es importante recalcar eh, que estos trastornos o deterioros de la refracción se traducen como una mala proyección sobre la retina, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, los estímulos visuales viajan, ¿no? Por la córnea, ¿no? Llegando a la retina, ¿no? Y es donde en esta vía, si existe alguna alteración entre lo que es la retina y el lóbulo occipital, que es donde llegan los estímulos visuales finales, la vía visual que nosotros conocemos, si hay en toda esta escala, toda esta vía, algún tipo de trastorno, pues pueden llegarse a manifestar ciertos aspectos que vamos a ir analizando más adelante, ¿no? Es las alteraciones del proceso, las enfermedades de la refracción, ¿no? Entonces, como síntomas generales para estos trastornos, para estas alteraciones, tenemos la visualización de elementos distorsionados, ¿no? O ver imágenes borrosas, ver las imágenes, digamos, deterioradas, tanto en color como en enfoque también, ¿no? Entonces, por lo general, en este tipo de trastornos, la corrección o el manejo, si ustedes quieren, tiende a ser el uso de lentes correctivos, ¿no? En especial las personas que son detectadas a corta edad. ¿Por qué estas personas que son detectadas de estos trastornos a corta edad pueden tener una mejoría mucho más evidente si no es la pérdida del trastorno? Pues por una condición llamada plasticidad visual, que la tienen los seres humanos hasta llegar a los 6 años, ¿no? Cuando el ser humano ha pasado los 6 años, pues pierde esta condición de la plasticidad visual y puede hacer uso de lentes correctivos, pero por lo general con el tiempo estas medidas de estos lentes tienden a aumentar con el sobreesfuerzo visual y con la edad de la persona. Pero si es detectada a tiempo, puede llegar incluso a ser corregida hasta los 6 años de edad, ¿no? El primer trastorno perdón,
el primer trastorno que vamos a mencionar, evidentemente, es la miopía, y tenemos un pequeñito video para que ustedes puedan eh, escuchar el resumen, ¿no? Cuando la luz se enfoca antes de llegar a la retina, se obtiene una visión borrosa. Esto hace que los objetos cercanos se observen correctamente, mientras los que están lejos se vean borrosos. Hipermetropía. Bueno, referente a la miopía, nosotros, como había comentado el video, nosotros podemos ver acá en la imagen, ¿no? Que los objetos son borrosos, ¿no? A la distancia. Y para corregir este trastorno, por lo general, se hacen uso de lentes cóncavos, como pueden ver en la imagen. Vamos a volver a hacer uso del puntero, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, la corrección para este tipo de trastornos tiende a ser el uso de lentes cóncavos. Hipermetropía. Ocurre cuando la luz se enfoca hasta después de pasar la retina. Contrario a la miopía, los objetos distantes se ven mejor que los cercanos, aunque a un grado avanzado todo se ve borroso. Hipermetropía. Bueno, acá como pueden observar, a diferencia de los otros, la corrección se hace mediante lentes convexos, ¿no? Esto es más o menos ya, tiene que ver también con trastornos relacionados a la edad y a la función de las personas. Existen actividades, ¿no? Donde el esfuerzo visual es mucho más intenso, que puede condicionar que estos trastornos, que no se hayan manifestado en edades tempranas, tiendan a manifestarse ya pues en personas que tienden a tener una vida laboral activa, si ustedes quieren, ¿no? Actualmente hay personas que pues se dedican, por ejemplo, al uso de la computadora, se trasnochan en los data centers, donde hacen sobreesfuerzos y donde estas patologías se han ido manifestando más fácilmente, ¿no? Con esto de la implementación del uso de monitores, pantallas y celulares, pues ha habido un auge en las personas que pues ya necesitan este tipo de correcciones, ¿no? Hipermetropía. Las imágenes se enfocan delante y detrás de la visión, entonces no solo es borrosa, sino también distorsionada, similar a la de los espejos en una casa de cristal. Bueno, entonces acá podemos ver que los lentes para corregir este tipo de trastorno pues son cilíndricos, convexos y cóncavos dependiendo el grado de afección del paciente. Esto ya es un poco más complicado de corregir porque lastimosamente con la edad esto tiende a magnificarse el trastorno y muchas veces la persona como tiene limitantes en su edad tampoco pues ayuda en el tema de la medición de las medidas de los cristales, ¿no? Muchas veces la persona pues no puede hacer una ayuda al médico tratante para decirle si pues hay una corrección con el uso de los elementos que tiene a disposición, ¿no? Entonces es un reto generalmente poder llegar a unas medidas óptimas en las personas, especialmente en la tercera edad, ¿no? Porque no son muy fáciles de manejar. Aunque actualmente existen equipos más digitales, incluso con tecnología un poco más avanzada y metodologías de verificación ocular, pero de todas formas siempre es necesario que el paciente nos diga pues si hay una corrección adecuada referente a sus medidas, ¿no? Eso es muy importante. Y también tenemos, permítanme, ¿pueden ver todavía la imagen? Disculpen porque estoy con un puntero. Alguien, por favor, si me puede decir si se ve la imagen correctamente o se ha perdido la imagen. Sí, doctor, se ve la imagen. Perfecto. Y por último tenemos el tema de la presbicia, ¿no? Que es la pérdida gradual del enfoque de los objetos cercanos, como podemos ver en la imagen de la derecha, que está vinculado también al envejecimiento. Generalmente estos trastornos se presentan en personas entre 40 y 45 años y tienden a empeorar hasta llegar a los 65 años, ¿no? Entonces es un trastorno típico de las personas con edad avanzada. Como síntomas tenemos, como siempre, la visión borrosa. Rara vez las personas, también se ha visto que presenten cefaleas intensas algunas, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, en una persona con presbicia,
la imagen se refleja por detrás de la retina, ¿no? Entonces, dando esa sensación o esa imagen borrosa o mal acomodada. En este sentido, es importante que yo les explique que la cefalea generalmente se produce por este cambio del cristalino, ¿no? Los músculos ciliares pues hacen un sobreesfuerzo para acomodar las cosas y a pesar de su sobreesfuerzo pues no llegan a corregirse, ¿no? Entonces por lo general están trabajando en exceso los músculos ciliares, lo cual puede producir estos dolores de cabeza, ¿no? Que son músculos que ejercen su función de manera pues continua y ese exceso de funcionalidad puede ir produciendo los dolores de cabeza junto a los trastornos de presión ocular también, ¿no? El tratamiento por lo general y coincidentemente con los otros trastornos es el uso de lentes correctivos y en el peor de los casos se puede usar también la cirugía láser, aunque en las personas de la tercera edad a veces está contraindicado, ¿no? Por las consecuencias postquirúrgicas, no necesariamente porque sea una cirugía riesgosa, sino que la persona a cierta edad, pues más de los 65 años, ya tiene pues condicionantes que no van a garantizar una mejora evidente, ¿no? Y a partir de esta edad, pues se busca más que solucionar algunos trastornos, darles calidad de vida a los pacientes, ¿no? Y muchas veces eso no se logra con una cirugía. Entonces, el criterio del médico, los trastornos asociados, las patologías preestablecidas del paciente, van a ayudar a que se tome un criterio de si le conviene o no hacerse una cirugía. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera patología, ¿no? Que es el glaucoma. Como ustedes pueden ver en la imagen, es la pérdida del campo visual, pero asociada, ¿no? A trastornos crónicos, progresivos y en el peor caso, irreversibles, ¿no? Es un conjunto de trastornos que tienden a lesionar el nervio óptico, ¿no? Por el aumento de la presión ejercida en la cámara posterior, ¿no? Es importante comentarles que este trastorno es asintomático hasta fases avanzadas de la enfermedad, generalmente asociadas a una presión intraocular elevada, pero no confundamos, ¿no? O sea, el glaucoma no es lo que a veces dicen, ¿no? ¿Qué es el glaucoma? Es el aumento de la presión intraocular. No, eso es aumento de la presión intraocular. El glaucoma es un conjunto de trastornos que pueden estar relacionados a un aumento de la presión intraocular. Es importante también mencionarlos que el diagnóstico diferencial generalmente se hace con el síndrome de ojo rojo doloroso, ¿no? Entonces, como mnemotécnico para las personas que están entrando al internado, ojo rojo doloroso más midriasis, en un 70-80% no la van a pelar, efectivamente puede llegar a ser un glaucoma, ¿no? Entonces, como pueden ver en la imagen, es el aumento de la presión intraocular producida a raíz de diferentes trastornos que vamos a ir mencionando más adelante, que van a ir lesionando el nervio óptico. En la medida que se va lesionando el nervio óptico, pues se va perdiendo la agudeza visual, no solamente en coloración, sino también en percepción de las imágenes, ¿no? Bueno, para saber cómo se va desencadenando este trastorno, es importante hacer un repaso de la fisiología del humor acuoso. Como pueden ver acá en las imágenes, todo empieza en los procesos ciliares. Estos están alojados en la cámara posterior del ojo, ¿no? Son parte de la cámara posterior del ojo. Y estos tienden a viajar, ¿no? A seguir una ruta para llegar hasta la pupila. Tienen que pasar a través de la pupila. Es como si fuera la puerta de acceso entre la cámara posterior y la cámara anterior, la pupila, ¿no? Entonces, una vez pasan la pupila, pues llegan a la cámara anterior, donde la evacuación de este humor, ¿no? Del humor acuoso, se da a nivel del ángulo iridocorneal, que es el punto donde se reabsorbe, ¿no? A nivel del trabéculum, en el canal de Schlemm, ¿no? Es el sistema venoso epiescleral donde se drena todo este humor acuoso. Bueno, existen trastornos que pueden llegar a afectar este ciclo de generación y absorción del humor acuoso, lo que va a conllevar a trastornos
ya sea de la cámara anterior o de la cámara posterior, que van a desencadenar en la alteración del nervio óptico por compresión, por aumento de la presión, ¿no? Bueno, etiologías. Tenemos factores que causan el aumento de la presión intraocular, pero también tenemos factores que causan la disminución de la presión intraocular. Es importante que ustedes sepan que entre los factores que aumentan la presión ocular, tenemos la producción de humor acuoso, que son los casos más raros, ¿no? Que tenemos el aumento del volumen hemático como una de las causas, el aumento del flujo sanguíneo en los cuerpos o procesos ciliares y el uso tal vez de beta agonistas, ¿no? El mal uso de estos medicamentos en sí. Luego tenemos las causas más comunes que son la disminución del drenaje del humor acuoso, que por lo general se debe a un bloqueo pretrabecular. Esto va a manifestar sinequia anterior, rubiosis, etcétera, generalmente en los casos de un ángulo estrecho, de una obstrucción por ángulo estrecho, ¿no? También tenemos el bloqueo trabecular, donde se puede deber a presencia de sangre, de dritus inflamatorios, desde lo que pueden ser tejidos lipídicos, hasta lo que pueden ser algunos metales que pueden llegar a reabsorberse a ese nivel, ¿no? En la exposición a ciertos compuestos y sustancias. Esto por lo general lo vamos a ver en la uveitis. El bloqueo postrabecular, que es el aumento de la presión venosa, que es característica de la fístula carotidio cavernosa, ¿no? Estos son los principales. Y lo que nos compete repasar en este momento son los factores que van a aumentar la presión intraocular. Referente a la etiopatogenia, es una enfermedad crónica, generalmente bilateral, ¿no? Asimétrica, en la fase que se produce pérdida irreversible de las fibras nerviosas del nervio óptico y las alteraciones visuales son seguidas de este daño, ¿no? La presión intraocular habitualmente tiene que ser mayor a 21. Eso es lo que nos dice la literatura. Acá ya podemos ver los diferentes trastornos. Tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto. Como les decía, una vez generado el humor acuoso, este tiene que ir a la cámara anterior, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Y en la imagen de la derecha, el 95% de los casos, el 95% de los casos están relacionados a este trastorno, ¿no? A una obstrucción del ángulo, pero en ángulo abierto, ¿no? Es una obstrucción del drenaje del humor acuoso, ¿no? El glaucoma de ángulo abierto es una obstrucción funcional. Entonces, se sigue generando el humor acuoso. El problema se encuentra en el punto donde se llega a reabsorber, en el ángulo írido corneal, ¿no? Las estructuras de drenaje dejan de funcionar a pesar de estar el ángulo abierto, ¿no? Como les decía, es el más común, el 95% de los casos, generalmente tiene un curso crónico, puede llegar a ser asintomático, como pueden ver en la imagen de abajo, ¿no? Se manifiesta que ese punto iridocorneal pues es afuncional por alguna causa, pero eso no genera ningún hallazgo visual que nosotros podamos identificar en las etapas iniciales, ¿no? No tiene ojo rojo, acá no vamos a ver la manifestación del ojo rojo, hay una elevación moderada de la presión intraocular, ¿no? La córnea y la pupila generalmente están normales, como pueden ver en el gráfico. Generalmente el tratamiento es disminuir la presión intraocular mediante el drenaje o disminución de la producción del humor acuoso. Esto no solamente se puede conseguir con medicamentos, sino con tratamiento quirúrgico, ¿no? Por lo general se usan los análogos de las prostaglandinas, ¿no? Acá podemos ver en la imagen también cómo los cuerpos ciliares que producen el humor acuoso son funcionales. El problema está en el ángulo iridocorneal, ¿no? Atraviesa el iris, ¿no? Y al llegar al ángulo de reabsorción es donde pues existe ahí una obstrucción o una afuncionalidad
¿no? Que evita el drenaje del mismo. Referente a la epidemiología, los factores de riesgo, es la forma más frecuente, ya lo decíamos, es un prevalente en 0.5 a 1% en la población general. Del 2 al 3% son personas mayores de 60 años. Por lo general, estas personas tienden a manifestar miopía elevada, con antecedentes de glaucoma y diabetes, las enfermedades sistémicas, ¿no? Referente a la patogenia, acá lo importante es evitar el daño a nivel del nervio óptico, ¿no? Para eso, la presión de perfusión que nutre el nervio óptico debe marcar de 27 más menos 3 mmHg. Van a disculpar, ahorita se me olvida la medida, ¿no? Las variaciones en la presión provocan una atrofia celular que van a generar una excavación a nivel de la papila glaucomatosa, ¿no? Y la ceguera, pues, es consecuencia de esta excavación, que si marca más de 27, ya pues empieza a manifestarse en sus diferentes grados. ¿Cómo podemos calcular esta excavación papilar? Pues haciendo un cálculo entre lo que es el diámetro de la excavación por el diámetro de la papila. Por lo general, en una papila normal, esto va a marcar 0.3. En una papila sospechosa, estos 0.3 pueden elevarse a 0.6. Y una patológica, pues va a marcar de 0.6 para adelante, ¿no? Entonces acá ya podemos ver las manifestaciones, ¿no? Las alteraciones del campo visual, seguidas por la zona periférica y área primacular, ¿no? Acá podemos ver una excavación fisiológica, ¿no? Donde se puede manifestar una mancha ciega, un escotoma fisiológico que corresponde a la papila, ya que ha empezado a ser excavada, ¿no? Pero que todavía es fisiológica, puede ser producto de la edad avanzada del paciente. Cuando es patológica por aumento de la presión intraocular, pues pasa al siguiente nivel, donde ya empezamos a ver los escotomas de Herum y escalón nasal de Roni, ¿no? ¿Cuáles son estas manifestaciones? Pues las que vemos acá, ¿no? Cuando la excavación glaucomatosa moderada excede de los 0.4 a 0.5, ya puede ir marcando a estas alturas. Y acá ya podemos ver el escotoma de Beherum, que es como esta hoz, y el escotoma periférico nasal de Roni, ¿no? Que está más apegado a los bordes, ¿no? Si esto sigue avanzando, ya pues puede empezar a formar el famoso islote temporal y llegando a la amaurosis y a la ceguera. Esto pasa cuando la excavación glaucomatosa excede los 0,8 a los 0,9, ¿no? Y acá, como pueden ver, ya se manifiesta esta isla de visión central, ¿no? Que es el islote temporal, ¿no? Y la amaurosis, ¿no? Entonces, así se va manifestando visualmente la perforación, ¿no? Glaucomatosa o la excavación glaucomatosa. Referente al diagnóstico, podemos hacer uso siempre de evaluar o de medir la presión intraocular y la lesión del nervio óptico, con ayuda de la campimetría y de la tomografía de herencia óptica o sus siglas OCT, las famosas OCTs, ¿no? Y bueno, el tratamiento, como les decía anteriormente, este puede ser médico, ¿no? Con uso de medicamentos y puede complicarse y llegar a ser quirúrgico. Referente al tratamiento médico, pues lo que nosotros apuntamos es la disminución de la producción del humor acuoso, pero también podemos ayudar a facilitar la salida del humor acuoso, ¿no? Para que pase de cámara posterior a cámara anterior de manera más efectiva. Cualquiera de las dos va a depender del grado de afección y del trastorno que vaya causando esta obstrucción a nivel del ángulo iridocorneal, ¿no? Referente al tratamiento quirúrgico, como pueden ver acá en la imagen, tenemos la trabeculoplastía con láser, ¿no? Anteriormente esta técnica se hacía de manera manual, como pueden ver en la imagen, pero era mucho más invasiva porque incluso se hacía un punto donde se hacía el ingreso, ¿no?
pero después ya pues la técnica ha ido optimizándose hasta solo hacer uso de la técnica por láser. En sí queda esta trabeculoctomía evidente a simple vista, que es una comunicación entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Esto para que pase y discurra de manera adecuada el humor acuoso, como pueden ver en la imagen, ¿no? Que muestra las flechitas de cómo va discurriendo gracias a esa apertura, si ustedes quieren, ¿no? Ahora vamos a hablar del glaucoma primario de ángulo estrecho. Es importante que ustedes sepan que estos son los casos más raros, que se tipifican en un 5% de los casos, son de aparición súbita. Aquí, a diferencia del otro, sí se encuentra un ojo rojo y doloroso a la vez, ¿no? Hay una elevación severa de la presión intraocular, podemos observar un edema corneal con opacificidad también, y es considerado una emergencia, ¿no? Esto, como es una emergencia, nosotros podemos hacer uso en el tratamiento de beta bloqueadores, colinérgicos, agentes hiperosmóticos, y por último podemos optar a la iridotomía láser, ¿no? Importante recalcar que generalmente las personas más afectadas son las mayores a 50 años, los fáquicos que han tenido algún tipo de operación, ¿no? Especialmente en la cámara anterior, estrecha o poco profunda. Las personas que tienden a tener el globo ocular, los ojos pequeños o asiáticos, ¿no? Esto también puede ser un factor genético. Y también los hipermétropes, ¿no? Entonces, como pueden ver, el mnemotécnico nos dice, ojo rojo doloroso más midriasis, ¿no? Es glaucoma primario de ángulo estrecho. Puede estar asociado a cefaleas, a náuseas y a vómitos, que es lo que generalmente va a desencadenar la consulta por emergencias, ¿no? Es una persona que tiene un dolor de cabeza intenso, horrible, el más doloroso de toda su vida, acompañado de náuseas, vómitos. A la inspección encontramos el ojo rojo, midriasis, y tal vez incluso al hacerle una pequeña ocultación podemos evidenciar que el globo es doloroso, ¿no? Entonces, pueden ver acá que el mecanismo de obstrucción del ángulo iris corneal difiere, ¿no? Del de ángulo abierto. Y si esto se complica, no solamente va a ser un ángulo estrecho, puede llegar a ser un ángulo cerrado, que es la complicación que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Durante la midriasis media, ¿no? Cuando se produce por efecto de una luz tenue, si quieren, una oscuridad tenue, ¿no? En las personas nerviosas que generalmente hacen midriasis o midriáticos, mejor dicho, atropinizados también, se puede manifestar este reflejo de la midriosis media, pues existe un bloqueo del paso del humor acuoso, ¿no? El bloqueo entre la cámara anterior y posterior. El humor acuoso empuja el iris, ¿no? De tal forma, por el posicionamiento del cristalino, ¿no? Como les decía en la midriasis media, haciendo que el humor acuoso empuje hacia adelante el iris, taponeando la malla trabecular, ¿no? Con la misma estructura, ¿no? Haciendo el cierre angular del ángulo iridocorneal, o sea, se va estrechando por la misma estructura, ¿no? Y esto va a generar desde un ángulo totalmente cerrado, totalmente obstruido, ¿no? Y es la complicación más severa del cuadro anterior, ¿no? Acá podemos ver el glaucoma de ángulo cerrado o la obstrucción anatómica del ángulo iridocorneal, ¿no? Y por donde debería drenar el humor acuoso, pues no llega a drenar porque está totalmente obstruido, ¿no? Por el posicionamiento del cristalino y por la posición del iris que adopta la iris, ¿no? Referente a los síntomas que vamos a presentar van a depender del aumento de la presión intraocular, ¿no? Cuando la presión intraocular se encuentra mayor a 30 miligramos de mercurio, la alteración generalmente es endotelial. Nosotros vamos a encontrar episodios previos de cierre intermitente.
o glaucoma abierto, acompañado de cefaleas hemicraneales, ¿no? También el paciente va a empezar a ver halos de colores en el edema corneal, producidos por el edema corneal, ¿no? Dolor en el territorio del trigémino, ¿no? Ya a estas alturas, cuando manifiesta dolor a nivel del territorio del trigémino, síntomas vegetativos, disminución de la agudeza visual, pues la presión intraocular ya no va a estar en 30, pues ya va a estar de 40 a 50 milímetros de mercurio. Si esto escala a 80 a 90 milímetros de mercurio, ya vamos a empezar a identificar los signos, ¿no? Que les decía anteriormente, ¿no? Que esto generalmente se produce por el colapso de la arteria central de la retina, una isquemia, ¿no? ¿Qué va a producir? Dureza pétrea en el globo ocular. Esto podemos hacerlo comparativo de ojo en ojo. Generalmente el ojo afectado es el que presenta la dureza pétrea, ¿no? De hecho es la que presenta la dureza pétrea por el aumento excesivo de la presión intraocular. Ese humor acuoso no tiene dónde escapar y se acumula en la cámara anterior, ¿no? Y va produciendo este endurecimiento. Mydriasis media a reactiva, ¿no? Con el reflejo luminoso. Hiperemia mixta auxiliar, nubosidad corneal, si esto no se trata en su momento, ¿no? Esto es toda la clínica que describe la crisis de un glaucoma agudo, que es considerado una emergencia a tratar, ¿no? El tratamiento médico de urgencia, como les decía, se basa en el uso de diuréticos osmóticos como el manitol, solo si la presión intraocular es mayor de 50 miligramos de mercurio, ¿no? También se hace uso de la acetazolamida, los corticoides tópicos, ¿no? En crema, en gel, mióticos como la pilocarpina, ¿no? Que rompen el bloqueo pupilar, ¿no? Esto es uno de los medicamentos de elección. Los beta bloqueadores y alfa 2. Nunca producir midriasis porque aumenta más el bloqueo, o sea, cuando se completa, ¿no? La midriasis, pues es contraproducente porque se obstruye totalmente, porque se ha elongado el cristalino, ¿no? Ha llegado a ocupar, a cerrar toda esa parte. Entonces, es importante considerar esa situación. Referente al tratamiento quirúrgico, como lo decíamos anteriormente, se procede a una iridotomía quirúrgica con láser. Recomendación a las personas que hacen, pero esto generalmente lo hace el especialista. Siempre hay que dar el tratamiento también al ojo contralateral, ¿no? ¿En qué consiste? Con ayuda de un láser, como pueden ver en la imagen, se procede a perforar, hacer esta iridotomía que al final llega a ser visible a simple vista. ¿Qué va a generar el láser? Pues romper, ¿no? Al tamaño de un alfiler, la pared, ¿no? Atravesando el iris, produciendo que haya una filtración hacia el ángulo iridocorneal, ¿no? Y de esta forma liberar la reabsorción del humor acuoso y por ende va a disminuir la presión intraocular. Entonces, esto es lo que se quiere con este tipo de tratamiento. Bueno, hasta aquí eran los trastornos más comunes relacionados a lo que es la pérdida de la capacidad visual, lo que es las complicaciones más severas, que sería la ceguera, ¿no? Pero en la coyuntura actual que vivimos también tenemos que considerar el tema de la pandemia, ¿no? Y acá ya llega una pregunta importante dentro de lo que nos compete. ¿Existen síntomas oculares en las enfermedades relacionadas al COVID? Pues déjenme decirles que existen estudios actuales que se han hecho a partir del 2020 que relacionan la vía de acceso del virus a todo el trayecto nasofaringeo, llegando hasta la parte respiratoria, como podemos ver. Generalmente el virus se consideraba en estos estudios que la mayor parte eran inhalados, ¿no? Por las vías respiratorias o deglutidos oralmente, cosa que llegan a la vía respiratoria, ¿no? Por último, a los pulmones. Pero dentro de estos estudios, muy interesantes por cierto, nos habla de dos mecanismos de acceso que tienen relación directa con el órgano visual, ¿no? Y este es el conducto nasolagrimal.
Como podemos ver en la imagen, ¿no? El globo ocular tiene una mucosa, ¿no? Que por lo general cuando uno procede a lagrimear lo fisiológico, no necesariamente que esté llorando, sino que tenga un proceso natural de lubricación del ojo, pues la persona tiende a drenar estas lágrimas por el conducto nasolagrimal, que llega a tener contacto con las fosas nasales. Una vez en las cámaras de las fosas nasales, simplemente por la acción de la respiración, estas van a llegar a seguir pues el conducto normal, como si una persona estuviera respirando o estuviera expuesta a una persona que está tosiendo, que tenga COVID, ¿no? Entonces, este es el primer mecanismo, ¿no? De contagio que se piensa en estos estudios está relacionado al contagio del COVID. El segundo mecanismo son los receptores del epitelio del iris. Como pueden ver acá en la imagen, gracias a las características de la superficie del globo ocular, estos estudios dictan que existen partículas de estos virus que llegan de atravesar la cámara anterior, llegando a los receptores AC2, en específico los receptores HSTG, donde los virus se acoplan y son reabsorbidos a nivel del epitelio, ¿no? Y por este motivo, entonces acá ya tenemos dos vías de acceso, una que es por la vía del conducto nasolagrimal y otra por los receptores del epitelio de la iris, ¿no? O del iris, mejor dicho. Entonces, en este sentido, y esta parte extra que les agregaba en la presentación, era para hacer refuerzo de las medidas de bioseguridad, no solamente para el personal de salud, ¿no? Más aún para las personas que ejercen el rubro de la oftalmología, para los especialistas. No se olviden que están en contacto directo con una de las mucosas del cuerpo humano, que en este caso son los globos oculares. Dentro de estos estudios que ustedes pueden revisar si gustan, porque son publicaciones internacionales que están en las páginas de la OMS desde el 2020, ¿no? Nos dicen que se ha encontrado y se ha identificado cargas importantes virales en lo que son las lágrimas de los seres humanos. Entonces, existe una posibilidad de contagio mediante las lágrimas. Es por eso que nosotros, más aún como personal médico, y mucho más las personas que están en el rubro de la oftalmología, tienen que hacer uso de sus EPPs, los visores, ¿no? Los lentes de protección, usar la mascarilla para evitar inhalar también las partículas que pueden estar circulantes, el uso de guantes, ya no nos podemos dar el lujo de antes había un médico descuidado que hacía la valoración del globo ocular sin usar guantes, ¿no? Ahora sí o sí tenemos que hacerlo por una protección que estamos sobreexpuestos. Y no solamente el uso de los guantes, tenemos que hacer uso obligatorio del barbijo, uso obligatorio de los lentes, las gafas de seguridad, que complican el uso de ciertos elementos, especialmente para la oftalmología y los equipos que están inherentes en el uso y en el diagnóstico de los mismos. Sí, pero dentro de las personas que ejercemos en el rubro de la prevención ocupacional, siempre nos dicen que el confort va en desmedro de la protección. Y eso aplica en el uso, por ejemplo, de cascos, de botas. Eso ha sido un concepto básico dentro de la seguridad. Muchas veces el confort va a estar en detrimento de la protección. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que ser el ejemplo en el uso de estos elementos de bioseguridad, más aún que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial y que no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar porque han aparecido nuevas variantes como la variante Omicron, que es la noticia actual, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que esta información que les he brindado les sea de ayuda y de provecho. Y va a ser hasta una próxima oportunidad. Doctora Torrico, tal vez si tiene algo más para acotar.
Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la maravillosa ponencia del día de hoy. Muchas gracias, primeramente, por haber aceptado nuestra invitación a dar esta charla en el curso en nuestro primer curso sobre enfermedades visuales frecuentes. Y un placer tenerlo acá con nosotros y esperemos que sea hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la asistencia. Como un plus, les voy a pasar la presentación para que ustedes la tengan a mano, si quieren revisar algo de la información. Le voy a pasar a la doctora para que les pueda difundir, ya sea por PDF, en el formato que sea más conveniente, ¿no? Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. A los asistentes, el link de asistencia ya está en el chat de Zoom. Pueden ir llenándolo. Va a estar habilitado por 30 minutos. Y recuerden que deben llenarlo para poder obtener el certificado. Y tengan cuidado en llenar sus datos, ya que va a ir tal cual en el certificado. Y también el certificado va a ser enviado a lo que es el grupo de WhatsApp. Entonces, les sugerimos que no se salgan del grupo porque ahí va a ser enviado el link del Drive para que puedan descargar sus respectivos certificados. Gracias.